Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a las primeras clases de lo que es el Diplomado de Producción de Vino. Mi nombre es Leoncio Samuel García Rodríguez y en particular espero que hayan tenido una introducción bastante significativa y bastante explicatoria acerca de cómo sí funciona el mundo de las bebidas en particular. A partir de este momento nos vamos a empezar a dedicar un poquito a la producción de vino en general, desde el viñedo en particular, ya que es muy importante que ustedes como futuros empresarios o personas que se van a dedicar al giro de la producción de vino, entiendan un poco acerca de lo que es la viticultura, ya que en particular nosotros como productores de vino o futuros productores de vino, podemos comprar la uva a diferentes productores de uva. Sin embargo, es muy importante conocer los procesos por los que ellos pasan para obtener ese fruto de calidad que nosotros requerimos para producir nuestro vino de calidad. Tengan en mente que a partir de este momento se hacen realidad o se hacen mentira algunas de las frases más icónicas que vamos a encontrar aquí, ¿no? El hecho de que el vino nace desde la tierra es enteramente correcto. Es importante tener un buen manejo en el viñedo para nosotros producir en particular un poco acerca de este punto. También vamos a entender un poco acerca de que en realidad no existe el viñedo perfecto. Va a estar muy difícil encontrar un viñedo que cumpla con todos los requerimientos necesarios para producir un fruto de calidad, ya que eso se va dando conforme pasan los años. En particular, hablando de que el clima o la madre naturaleza en general no es 100% exacta, es impredecible, por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la madre naturaleza nos dicta para poder producir un fruto de óptimas condiciones. Y aquí la idea es que nosotros también empecemos a verlo de una perspectiva un poco más a profundidad, con la finalidad de entender o hacer planes a futuro, con la idea de producir un vino en cierto tiempo, ¿no? Es por eso que esta clase de la fisiología de la vida y del ciclo vegetativo nos va a dar una idea acerca de cómo podemos inclusive plantar un viñedo desde cero, a grandes rasgos, con la finalidad de tener un plantío que nos pueda dar una buena cosecha, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar un poquito con la fisiología de la vid, que es esta planta o las vitis que todos deseamos entender un poco. En esta diapositiva nosotros podemos ver un dibujo muy breve y un poquito detallado acerca de las partes de la vida en general, ¿no? Para entender un poquito la vida hay que entenderla desde su naturaleza. Y entonces la vida es una planta trepadora. El crecimiento que se obtiene a partir de ella es porque ella busca básicamente el sol, así como todas las plantas. Sin embargo, si ella obtiene una estructura de la cual fijarse, nosotros vamos a ver que la misma vid va a ir empezando a enredarse entre esos soportes, y finalmente vamos a obtener que la vid puede crecer lo más que se pueda hasta inclusive alcanzar lo más alto de un edificio, ¿no? Sin embargo, nosotros queremos controlar ese crecimiento debido a que si nosotros permitimos que la planta llegue a alturas muy exorbitantes, lo que va a ocurrir es que esa planta o ese flujo de energía que atraviesa la planta va a ser muy difícil que llegue a la parte superior. Entonces, aquí en la viticultura, usualmente el crecimiento se controla por medio de podas. Un poco más adelante vamos a ver unas imágenes que van a explicar justamente lo que significa una poda. Pero bueno, vamos a platicar también un poquito acerca de la parte subterránea, ¿no? Que en este caso estamos hablando del tronco y del sistema radicular. El tronco es sumamente importante porque a partir del tronco tenemos el grosor más grande de estructura de la vid. Por lo cual en el campo, como se utiliza muchísima maquinaria para poder
preparar el terreno para el óptimo crecimiento de la vid. Si nosotros dañamos en alguna medida este tronco, es muy probable que la vid sufra daños irreversibles, tanto así que la misma vid muera debido al daño que se le ocasionó, ¿no? Entonces, el tronco es una de las partes más importantes que otorga soporte a la vid, y finalmente también es el enlace entre el sistema radicular, quien es el encargado de fijar los nutrientes, de absorber un poco de agua y transportar toda esa energía hacia las extremidades, con la finalidad de que la vid crezca sanamente. Entonces, el tronco es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar en el viñedo. Por lo tanto, es muy importante planear las medidas de lo que tenemos a nuestra disposición. Si nosotros tenemos un tractor que se extiende o que tiene una anchura de 2.5 metros, pues bueno, nosotros vamos a entender que los pasillos entre las vides deben de ser cercanos a los 3 metros o algo muy similar, con la finalidad de poder librar ese camino del tractor con todas esas plantas, ¿no? Entonces, usualmente cuando nosotros vamos a empezar a plantar un viñedo, se traza básicamente las medidas de las cuales disponemos, y se empiezan a canalizar básicamente los canales o los caminos por donde vamos a pasar. Y también se planean las hileras de las vides junto con cuántas plantas, y con ello conlleva a la decisión de cuántos postes vamos a tener, de qué manera vamos a dirigir estas plantas para que produzcan el fruto que queremos, en fin, ¿no? Planear un viñedo en realidad es una tarea que implica muchas vertientes. La primera es la exposición al sol, porque yo no puedo planear un viñedo de la misma manera si lo quiero poner en un terreno plano a que si lo quiero poner en una especie de planicie o colina rodante. Esto se debe al factor del sol, también teniendo en consideración en qué orientación nosotros vamos a tener nuestro viñedo. Nosotros entendemos que el sol nace en el este y se esconde en el oeste, ¿no? Entonces, es algo muy importante de comprender estos parámetros, con la finalidad de ver en qué momento podemos nosotros tener una luz solar que es excesiva, digamos en los horarios de las tardes de 12 a 3 de la tarde, que suelen ser los horarios como de mayor calidez, para que nosotros entendamos que esa parte del viñedo debe de ser un poco más protegida que la parte en donde el sol apenas se va a esconder, y que finalmente esa luz solar en realidad no es tan cálida, ya que se acerca la noche y refresca un poco esa temperatura, ¿no? Entonces, nosotros vamos a entender un poco acerca de eso mientras veamos las imágenes que seguirán a continuación. Vamos a continuar un poquito hablando sobre las partes superiores que nosotros podemos encontrar, y estas partes superiores son las que le siguen al tronco, para que finalmente pues podamos entender un poquito acerca del funcionamiento de la vid, ¿no? Para empezar, una parte del tronco también se encuentra en la parte superior. De ahí se extienden los brazos. Los brazos son estas figuras que sobresalen, que empiezan a dividir el tronco, para que finalmente de esos brazos salga una especie de cordón. Y este cordón en particular es una pequeña estructura que en su momento fue un corte, para el cual después de que se hizo el corte, finalmente crece en base a uno de los sistemas embrionarios que nosotros tenemos en las vides. Estos sistemas embrionarios se conocen como los nudos, ¿ok? Ustedes en la imagen pueden observar una parte que se conoce como entrenudo del lado izquierdo, en el cual observamos cómo es un pequeño tallo, el cual se encuentra entre dos puntos o dos yemas que sobresalen y que se vuelven como una especie de protuberancia dentro de esa misma caña, ¿no? Entonces, esos nudos básicamente son sistemas embrionarios, los cuales van a permitir que la vid se extienda o se multiplique en base a esos sistemas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cañita con cerca de 6 nudos, por ejemplo, vamos a tener que usualmente se dividen estas plantas, y finalmente vamos a tener la parte que sigue a la caña más de esos nudos
se dividen. Entonces vamos a tener, digamos, 3 protuberancias que finalmente se pueden convertir en lo que son los brazos o en futuros pulgares si es que nosotros decidimos cortarlos en algún momento, ¿no? Finalmente, este tipo de pulgar se llama así debido a que cuando nosotros tenemos un corte con una planta, no cortamos completamente esta extremidad que sobresale, ¿no? Si nosotros tenemos un pulgar y este básicamente viene siendo un brazo, esta debió de haber sido una caña del año anterior. Sin embargo, lo que yo hago es cortarla aquí, porque aquí permito dejar unos sistemas embrionarios, usualmente son 2 los que se dejan, con la finalidad de que cuando podemos, alguno de estos 2 sean los nuevos cordones o cañitas que finalmente van a crecer para otorgarte el fruto de la siguiente añada. Entonces vamos a comprenderlo un poco sobre cómo podar en ese aspecto y entender cómo finalmente, digamos, vamos a ver cómo es posible producir fruto de calidad de esas cañitas con la finalidad de tener un fruto o una cosecha bastante aceptable, ¿no? Entonces, finalmente, cuando ocurre la cosecha y este verdor que nosotros encontramos en la vid finalmente se apaga, llega el otoño y las hojas empiezan a caer, lo que ocurre con estas cañas básicamente es que se llama lignificación. Y la lignificación es básicamente volver esta parte verde, que es todo el cambium, que es toda la estructura de este sarmiento del que hablamos, se vuelve un poquito más maderoso, se vuelve algo ya un poco más seco, ya que la savia deja de transcurrir a través de él. Toda esta savia y toda esta energía que fluye a través de la planta empieza a tener una etapa de dormancia, para la cual todas las extremidades empiezan a secarse, ¿ok? Y entonces cuando nosotros tenemos esa inactividad de la planta, es cuando nosotros podemos empezar a podar para controlar un poco el crecimiento de esta vid y dirigirla de la manera en la que nosotros queramos para producir el fruto de calidad deseada, ¿no? Entonces, estos sarmientos tienen sus partes, entonces vamos a conocer un poquito acerca de las yemas, que son básicamente los nudos de los que estábamos hablando, de estos sistemas embrionarios. Vamos a conocer el entrenudo. El entrenudo es algo muy importante de observar, ya que en muchas áreas geográficas nosotros podemos encontrar que el entrenudo te da información acerca de qué cañas son de buena producción y qué cañas son de mala producción. En particular, usualmente existe el parámetro de que los entrenudos suelen estar separados por cerca de 10 centímetros, ¿okay? Como máximo, ya que si nosotros tenemos un sistema embrionario muy separado del otro, la energía que fluye a través de ellas es más lenta. Por ende, la producción de esas cañas no va a ser la más óptima. Entonces, al momento de que nosotros empecemos a podar, vamos a tratar de identificar en la misma planta las cañas o los sarmientos que finalmente tienen entrenudos cortos entre sí. No tan cortos que sean demasiado pegados, ni tan largos que sean demasiado alejados, con la finalidad de producir un flujo que sea muy bueno para producir pues, fruta de calidad, ¿no? Entonces, es un parámetro muy importante para entender, ya que cuando nosotros empezamos a podar y empezamos a dejar ciertas cañas con la finalidad de que éstas se vuelvan los siguientes brazos, lo que ocurre es que muchas veces cortamos en realidad las cañas que son las más saludables, a pesar de que otras son un poquito más flexibles, a pesar de que otras se ven muchísimo más sanas. Lo ideal es empezar a identificar las partes de nuestra planta con la finalidad de poder podarla con un buen criterio para la producción de uva de calidad, ¿no? Entonces es algo muy importante de considerar. Hay que entender que a partir de cada uno de estos entrenudos, dependiendo de las necesidades de la vid, se pueden volver hojas, se pueden volver zarcillos, se pueden volver flores, que finalmente estas flores de las que sobresalen
van a convertirse en el posterior racimo que nosotros estamos buscando formar, ¿no? Una de las razones por las cuales no hay arreglos florales de flores de vid es porque si los hubiese, en realidad no habría racimos de uvas, lo cual es justamente la razón por la cual queremos proteger mucho estas flores. Y en otras zonas como en Francia o inclusive en Champagne existen ocasiones en las cuales en el momento de floración ocurren heladas o ocurren granizadas que finalmente terminan por afectar esas flores y finalmente pues en realidad dañan mucho la cosecha de esos tiempos, ¿no? Nosotros aquí en Baja California, por ejemplo, no tenemos tanto ese problema. Sin embargo, hay veces en que los vientos suelen ser muy potentes o muy fuertes en la zona de Valle de Guadalupe o en Ojos Negros inclusive, que la integridad de estas flores se vuelve un riesgo, por lo cual hay que nosotros tratar de visualizar cómo podemos proteger más nuestras vides con un poco más de hojas. La misma planta nos va a ir indicando eh, con esta sobreproducción de hojas en donde necesita un poco más de sombra, en donde necesita un poco más de sol. Pero nosotros también tenemos que entenderla y empezar a maniobrarla de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿no? Es muy probable que nosotros no nos toque solamente trabajar un viñedo de algún otro dueño en particular. Es posible que nosotros seamos los mismos dueños, pero finalmente la plantación o todo eso no quedó a tu cargo y finalmente hay que nosotros entender a la planta para saber qué hacer en caso de que requiera alguna u otra cosa, por lo cual es importante comprender un poco acerca de la fisiología y que nosotros podamos tener un criterio libre acerca del vino que estamos deseando hacer. Porque un viñedo no se maneja igual si nosotros queremos producir un vino rosado o si queremos producir un vino tinto, si queremos producir un vino tinto sin barrica, un vino tinto con barrica. Para un espumoso el criterio también es diferente. Todo dependerá del estilo y de estas decisiones de poda que nosotros vamos a poder realizar en el invierno. La siguiente imagen nos muestra un poco acerca de cómo ocurren básicamente los cortes de la poda y la intención con la cual nosotros vamos a ver un poco las decisiones de poda de la persona que se encargó de supervisarla, ¿no? Y quiero que ustedes noten algo muy importante en esta imagen. La imagen nos muestra básicamente cerca de 2 pulgares claramente visibles y uno que se encuentra a la izquierda del cual no está tan visible. Y esos pulgares, en el del medio en particular, tiene una yema o una especie de cordón, el cual está recientemente cortado. En la parte inferior del lado derecho se van a dar cuenta de que esta yema en particular es más gruesa de lo que es el pulgar. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos que esta yema, como es más gruesa, no tenía la flexibilidad suficiente para que esta caña pudiese producir un fruto de buena calidad, por lo cual esa caña se corta y lo que va a ocurrir aquí con ese pulgar es que en unos años o en un año a lo más pronto se va a convertir en estas 2 heridas que nosotros podemos encontrar de su lado izquierdo. Si se fijan, hay 2 heridas en particular que son pequeños tronquitos, los cuales están completamente grises. Estos troncos básicamente fueron cortados en su momento y no tienen ese color café que cuenta el pulgar. Entonces, estas heridas fueron hechas desde hace muchos años y esta es la herida más reciente, la del pulgar que se ve un poco café, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea de crear esa herida? Finalmente, la idea de crear esa herida es volver toda la energía que va a fluir desde la planta hacia el pulgar que nosotros estamos viendo que tiene 2 sistemas embrionarios. Lo pueden observar. Es ahí donde uno de esos sistemas embrionarios apenas está brotando y que muy pronto va a ser uno de los sarmientos que van a producir uva de buena calidad, ya que tiene la suficiente flexibilidad y la suficiente energía para transportar y crecer de una manera sana año con año, ¿no? Y bueno, comprendiendo un poquito más acerca de la imagen que vimos anteriormente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva,
Y vamos a comentar la siguiente imagen que ilustrativamente es un poquito más sencilla de entender con estos triángulos con los que nosotros nos podemos guiar, ¿no? Al entender y al ver cómo funcionan las podas dentro de una vid, yo les puedo decir fácilmente que de todas estas podas que hubo, porque se ven varios cortes, en particular se ven 3 cortes que nosotros podemos ver en esta imagen. El primer corte fue realizado en básicamente el triángulo azul. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cuando nosotros cortamos esa herida se vuelve una lignificación, en la cual se vuelve un tope de la energía. Visualicemos que si nosotros tenemos dos ramas de esta manera y en mi brazo a partir de aquí fluye la energía hacia esas dos ramas, si yo corto, digamos, esta parte de la rama, finalmente lo que va a ocurrir es que esta herida va a lignificar, se va a volver un tope y toda la energía ya no va a fluir a través de ahí. Como se va a crear un tope, lo que va a ocurrir es que esa energía va a fluir hasta la siguiente zona viva que pueda existir. Por lo tanto, lo que ocurrió aquí en esta planta en su momento fue que se hizo un corte en el triángulo azul y finalmente lo que ocurrió es que toda esa savia recorrió básicamente en dirección hacia el triángulo naranja, ¿ok? Ese triángulo naranja en su momento fue una caña de grosor sumamente grueso, el cual ya no funcionaba para producir un fruto de calidad. Entendamos que todas estas cañas que son más gruesas tienen una lignificación muchísimo más agresiva, por lo tanto esa savia no fluye tan rápidamente, no fluye tan libremente en este tipo de heridas, por lo cual pasa un año, por ejemplo, y el segundo corte que se hace sería en el triángulo naranja, con la finalidad de que en su momento crezca la extremidad que nosotros vemos más larga, ¿no? Que se podría entender como el triángulo rojo. Y lo que ocurre con el triángulo rojo es que esa misma caña va a crecer, creció en su momento y dio mucho fruto, pero finalmente si lo vemos aquí se secó. ¿Sí me explico? Ahora, cuando se seca, que es la etapa de dormancia de la que estamos hablando, lo que ocurre es que se hace un corte para que esa savia deje de recorrer toda la extremidad de la planta. Se hace un corte, lignifica y ese corte que vemos ahora en el triángulo rojo se vuelve un tope, por lo cual toda la energía se empieza a distribuir hacia lo que conocemos como las yemas o estos brotes que apenas están saliendo. Estos brotes ustedes los pueden apreciar en los triángulos morados, ¿ok? Y entonces, lo que ocurre aquí es que yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué hacen un corte tan alejado de lo que son estos sistemas embrionarios o estas yemas? La razón es que probablemente esta herida, digamos, si tenemos un manejo de tijeras que están contaminadas o que finalmente, usualmente en las vides se utiliza un sellador o un sellante que tiene manganeso y otros componentes que ayudan a la cicatrización de estas heridas de poda, ¿no? Pero si por ejemplo, si por alguna extraña razón nuestro personal no se encargó de sellar completamente estas heridas, lo que va a ocurrir es que se van a integrar bacterias y hongos a esa herida para dañar la vid completamente, por lo cual se necesita hacer el corte de manera retirada para que no llegue a estas brotaciones que van a ser el próximo fruto más adelante. Y si nosotros nos devolvemos a la imagen anterior, entonces entendemos por qué los cortes se hacen un poquito encima de lo que es básicamente esta yema o este sistema embrionario, ¿no? Conforme vayamos avanzando con las imágenes van a ver la importancia de este sistema embrionario, ya que es un sistema que además de sacar nuevas plantas o nuevos brotes, también saca raíces, lo cual es un método de propagación muy particular para la vida en cuestión. Y la idea es que nosotros entendamos cómo estos viñedos, en la siguiente imagen lo podemos apreciar, cómo estos viñedos se ven muy longevos. En realidad las plantas tienen mínimo aquí 40 años y se ven básicamente muchas heridas de poda que ya están lignificadas, pero si se fijan y vemos con detenimiento,
hay secciones de estas mismas heridas, las cuales sobresalen, que son en realidad troncos o sarmientos muy delgados a comparación de lo que es el tronco. Y esas heridas básicamente van a ser el nuevo brote o el nuevo brazo que va a surgir para la producción de estos frutos que vamos a tener en verano, ¿no? Entonces, probablemente vean este tipo de viñedos y en su momento se lo hayan preguntado. Esta es básicamente la razón por la cual se hacen las podas, y la idea es redireccionar esa energía hacia los sarmientos más saludables para que se pueda crear uva de muy buena calidad. ¿Qué consideraciones hay que tener en esto? En particular, cuando nosotros tenemos un sarmiento con muchos racimos, lo que va a ocurrir finalmente es que ese sarmiento va a tener mucho peso, por lo cual existen diferentes maneras de nosotros controlar ese peso o ese juego de lo que tienen los sarmientos, con la finalidad de proteger la integridad de la planta, ¿no? Es por eso que hoy en día se utilizan mucho los sistemas de conducción. Si nosotros observamos esta imagen, vamos a darnos cuenta de que hay demasiados postes entre las vides que tienen a su alrededor o en su seguimiento muchos cables que finalmente no se ven tan fijos en ellos. Tienen cierto juego esos cables o esos alambres que ayudan a que cuando la vid permita crecer esos sarmientos que van a ir hacia arriba, esos alambres lo que van a hacer es un canal por el cual la vid no se va a caer. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros tenemos esos canales, estos canales sostienen a la vid para que la vid no tenga tanto juego, porque si nosotros observamos en algunos viñedos que podamos tener en la oportunidad de lo posible, vamos a darnos cuenta de que hay muchas ramas que sobresalen y que se dan paso hacia el pasillo por donde podría pasar un tractor, por ejemplo. Se daña la planta y finalmente puede ser algo contraproducente para la planta que está fija en cierto surco, ¿no? Entonces, es algo muy importante entender cómo funcionan los sistemas de conducción. Existen muchos sistemas de conducción. El más habitual es el que conocemos como el VSP o el Vertical Shoot Positioning, en el cual lo que nosotros queremos es que todos estos sarmientos queden en posición vertical con la finalidad de aceptar los rayos solares que provienen de la parte superior. Entonces, en base a ello, nosotros podemos dirigir nuestra planta o podar nuestra planta para sistemas con conducción, o hay unos en los cuales en realidad no se necesita el sistema de conducción, ¿no? Sin embargo, es importante comprender la conducción y la poda para las decisiones de bodega en particular. Si yo les hablara de que ustedes pueden crear un vino rosado con un sistema de conducción VSP, es muy cierto. Sin embargo, nosotros con las podas vamos a procurar dejar un poco más de hojas, con la finalidad de que si es un clima cálido, por ejemplo en Baja California, este rosado puede ser demasiado tosco si le llega a afectar mucho la luz solar. Puede haber madurado tanto la uva que finalmente el azúcar se nos dispare y este alcohol resultante que va a producir la fermentación nos va a dar un poquito de problemas para tener un rosado en realidad más sutil, más ligero, ¿no? Entonces, hay por ejemplo el caso de este en particular, que es el Mosel Loop o el Mosel Arc. Curiosamente hay una zona en Alemania que se conoce como Mosel, en la cual las vides se encuentran básicamente en estacas, y estas vides forman una especie de corazón o una especie de aro que se conoce como el Mosel Loop o el Mosel Arc. La razón por la cual esa vid en particular se conduce así, además de que no hay ningún alambre o ningún poste más que la estaca misma que sostiene cada planta, porque cada planta tiene un poste, finalmente lo que hace este seguimiento o esta conducción es que protege a las plantas de los vientos excesivos para que su fruto no se caiga, entonces, o esas flores estén más protegidas. Entonces, son casos específicos muy particulares los cuales tienen esa intención
para proteger, digamos, al fruto que finalmente es lo que queremos cosechar, ¿no? Entonces, cada uno de los sistemas de conducción nos va a otorgar resultados distintos. Nosotros tenemos que entenderlo con el productor de uva, porque no es lo mismo que tengamos un productor de uva con uva Grenache o, por ejemplo, Chardonnay, los cuales manejen su viñedo con la finalidad de producir a grandes volúmenes. Pero si yo voy a pagar una tonelada de uva, que en realidad no es tan económica, hablando de los precios desde los $1,500, hablando como mínimo, entonces lo que nosotros necesitamos es establecer una buena relación con el productor de uva, ya que si nosotros vamos a ser los clientes que le vamos a estar comprando, finalmente lo que tenemos que entender es que él nos tiene que entregar un fruto de la calidad que nosotros deseamos para producir un vino de calidad que nosotros deseamos hacer. Entonces es importante entender este tema con la finalidad de que cuando nosotros probablemente no seamos dueños de un viñedo, pero necesitemos comprar uva en algún momento, finalmente lo que ocurra es que esta relación con el productor nos va a dar la entrada de permitir decirle que se puede manejar el viñedo de otra forma para producir un mejor fruto y que finalmente pues tengan este balance de rendimiento y precio por tonelada que se desea, ¿no? Entonces, la verdad es que todo este fin de mantener la planta y la eficiencia de la misma se realiza con fines económicos. En realidad yo lo que quiero es que mi vino se pueda cotizar en un buen precio o que sea competitivo en el mercado, ofreciendo una calidad superior. Y finalmente lo que ocurre es que pues, se necesita hacer una inversión en el viñedo para que eso pueda suceder en la bodega. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros, dependiendo de cómo nos manejemos, si nosotros vamos a comprar uva o si en su momento pertenecemos a una corporación en la cual tenemos un viñedo, tenemos que entendernos entonces con el agrónomo para nosotros empezar a ver qué es lo que queremos y qué es lo que el enólogo quiere en particular para que nosotros podamos volverlo a un trabajo más fácil para los tres. Que a veces inclusive pues yo sé que muchos de nosotros que trabajamos en la industria en algún momento llegamos a ser las mismas tres personas, ¿no? Llegamos a ser el agrónomo, el enólogo, el supervisor o el administrador, en fin, ¿no? Entonces es importante que veamos acerca de los sistemas de poda existentes y los beneficios que nos otorgan a partir de los resultados que nosotros queremos. Dentro de la bibliografía de esta exposición pueden encontrar un enlace con algo, digamos, muy detallado acerca de los diferentes efectos y de usualmente las regiones en donde más se visualizan cada uno de este tipo de sistemas de conducción y de poda, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca del ciclo vegetativo, el cual en su momento se vuelve un tema bastante complicado porque la espera es algo que nos tiene a todos aprisionados. En este momento nosotros como región vinícola en Ensenada estamos cosechando las primeras uvas, algunas blancas, algunas tintas de carácter ligero. En algunos casos para hacer los vinos rosados y los vinos blancos de la casa, en otros todavía no están las uvas tintas lo suficientemente maduras para producir esos vinos tintos corpulentos que van a pasar tiempo en barrica, por lo cual es un buen momento para empezar a entender cómo funciona la poda y qué es lo que sucede a partir de que nosotros hacemos una poda que usualmente se realiza en invierno. Entonces, sin mucho preámbulo, yo les recomendaría que la poda se aproveche también si nosotros queremos ampliar un viñedo en particular, ¿no? La poda lo que va a hacer es básicamente avisarle a la planta que ya necesitamos que se fluya la energía a través de ella para empezar el ciclo vegetativo de la vid. Es básicamente como el inicio de lo que empieza el ciclo de vida de aquí. Y si nosotros cortamos sarmientos de la forma más recta posible, que tengan una buena cantidad, digamos 10 centímetros entre los nudos,
y que en realidad sean vides sanas, nosotros vamos a poder utilizar esos sarmientos para poder propagar esas vides en particular. ¿De qué manera? Nosotros lo vamos a observar un poquito más adelante. Pero implica saber que después de que nosotros empezamos a podar, ocurre lo que se conoce como el lloro de la vid. Nosotros observamos que una vez en la herida de la poda, si ustedes ven en la imagen de esta diapositiva, la imagen superior derecha, empiezan a ver una gota que sobresale de la misma planta. Eso se le conoce como el lloro, que es básicamente el agua más muchos nutrientes que están fluyendo a través de la planta en dormancia, pero con esa poda empiezas a avisarle a la planta que ya es tiempo de que despierte. La misma planta activa este sistema cuando la temperatura empieza a subir, cuando el invierno ya no es tan frío y empieza a sentirse un poquito más de calidez en el viñedo. Sin embargo, estamos hablando de los meses de enero e inclusive febrero, que se hace la poda para despertar. Finalmente lo que va a ocurrir es que empieza el proceso de desborre, que es básicamente esta protuberancia que nace del sistema embrionario, y finalmente lo que ocurre es una especie de protuberancia algodonosa, que es la que nos va a dar finalmente en la primera fase. Ustedes la pueden ver en la imagen de la esquina superior izquierda. Luego vemos la esquina inferior izquierda, que viene siendo la segunda etapa del desborre, y finalmente lo que va a ocurrir es que a partir de ese desborre empiezan a salir muchas de las hojas y muchas de las cañas que después nos van a dar más adelante en la primavera lo que se conoce como la inflorescencia o la floración, ¿no? Si nosotros vemos en particular el seguimiento de esta diapositiva, después cuando nosotros hablamos del cuajado, estamos hablando de que después de que las flores se empiezan a formar, existe un proceso en el cual se empieza a formar el racimo de una manera pequeña pero significativa, y este es el proceso de cuajado, en el momento en el que las flores se vuelven estas bayas que por el momento siguen estando verdes y son muy ácidas, son demasiado duras. Todavía no existe esa, digamos, esa ligereza de las uvas en particular, por lo cual tenemos que esperarnos un poco al verano, que es en donde cuando hay más calor, hay más actividad, y finalmente lo que ocurre es un proceso de transformación que suele ser muy rápido o muy lento dependiendo de las condiciones de calor y ambiente que ocurran en él, ¿no? Vamos a entender el deshoje, que básicamente es el momento en el cual nosotros entendemos que la hoja viene siendo un receptor de luz. Las hojas, digamos que son como paneles solares. Entonces, mientras más luz le llegue a esas hojas, más fotosíntesis se va a crear y finalmente va a haber más energía fluyendo a través de la vid. Lo que va a generar algunos racimos en exceso, lo cual en su momento no queremos. Nosotros tenemos que visualizarlo como si yo estuviese hablando de compartir una botella con alguien en particular. El ejemplo es un ejemplo burdo, pero finalmente se entiende de esta manera. Si yo tuviese una botella aquí en este momento y tuviese solo una persona para compartirla, a cada uno de nosotros nos toca media botella. Pero si nosotros le llamamos a 3 amigos más, finalmente lo que va a ocurrir es que la misma botella se va a compartir entre 5 personas y a cada quien le va a tocar menos. Por lo cual nosotros tenemos que maniobrar de manera inteligente cuántos racimos deseamos tener. Usualmente se maneja una especie de 20 o 15 racimos en promedio por planta para producir un fruto de calidad, pero finalmente el deshoje sirve para controlar esta aceptación de energía y que no se sobreproduzca uva que en realidad va a encontrarse muy diluida con la mucha energía que nosotros tenemos en estas plantas, ¿no? Y como les comentaba, el deshoje en realidad se realiza justamente en la zona en donde hay mayor luz, menor luz solar, digamos, con la finalidad de que del lado del sol, donde el sol esté más fuerte, nosotros protejamos aún más la vid y que no haya un problema por excesiva maduración
o inclusive el quemado de racimos, ¿no? El cual puede finalmente quemar la flor y finalmente pues no nos va a otorgar uva en particular. Si nosotros permitimos que la vid absorba la mayor cantidad de agua, la mayor cantidad de sol y todo, vamos a tener una planta que te va a producir racimos que en realidad están muy desbalanceados, por lo cual nosotros necesitamos otorgarle una especie de estrés hídrico, se le conoce, a la vid, con la finalidad de que la vid empiece a buscar minerales y empiece a buscar muchísima más energía a través de la tierra y transportarla en esos racimos, ¿no? Sin embargo, el estrés hídrico no viene siendo algo que significa mientras menos agua mejor. Lo que va a ocurrir aquí en particular entonces son deficiencias de la misma planta. Nosotros, en base a las necesidades de nuestro viñedo, por ejemplo, conociendo el tipo de suelo, conociendo el contenido en minerales de nuestro suelo, que fácilmente se puede hacer con un estudio de la orografía y de la geología que lo componen, finalmente pues podemos entender cuánta agua se necesita para esas plantas producir frutos de calidad balanceada o de calidad superior, ¿no? Entonces, el estrés hídrico no es algo que normalmente se maneje como tratar de no regar la planta con la finalidad de llevarla a sufrimiento, porque en realidad pues si sufre pues finalmente no vamos a tener un fruto de calidad bueno, ¿no? Y bueno, usualmente se recomienda básicamente este estrés hídrico en el embero. El embero es el momento en el cual las vides ya con el racimo formado, que aún sigue verde, empiezan a transformar esos colores de la piel o de la parte exterior del racimo en algo que ya conocemos más convencionalmente como listo para consumir. En el caso de las uvas tintas, los racimos siempre están verdes, pero obtienen una coloración tinta o púrpura o azul o roja, dependiendo de la variedad de uva. Y en el caso de las blancas, el embero se empieza a entender como el momento en el que las uvas ya no tienen una piel demasiado verde y empiezan a transparentar su piel a algo un poquito más amarillo, algo un poquito más dorado en ese aspecto, ¿no? Entonces, después de ello, empieza la maduración, que son los momentos en los cuales la vid encuentra su maduración de azúcar y su maduración fenólica, que son todos estos componentes que van a darle atributos en cuanto a los aromas, a los sabores, a los colores que se van a transmitir en el vino finalmente. Por lo cual es muy importante monitorear estas etapas de maduración en las vides, porque probablemente nosotros tengamos maduración de azúcar muy buena debido a un clima demasiado cálido o alguna ola de calor que haya ocurrido durante estos tiempos. Sin embargo, existe el concepto de madurez fenólica, el cual abordaremos más adelante, y esta madurez fenólica es importante considerarla para no piscar solamente basándose en el azúcar de la uva. Nosotros también tenemos que observar y hacer un análisis de cómo va avanzando el pH, cómo va avanzando la tanicidad y los polifenoles en general de nuestra variedad, en la cual vamos a ver los parámetros necesarios en las próximas clases para poder tomar una decisión óptima para la pizca de la uva, ¿no? Y bueno, digamos que después de que se pizca la uva, lo que ocurre es poco a poco el efecto de la dormancia, que empieza con la caída de la hoja en otoño, y ya finalmente la dormancia que empieza por los meses de diciembre, enero y febrero, si acaso. En nuestro caso, en Ensenada, se ha vuelto un poco más retrasado el aspecto del invierno, por lo cual inclusive hay días demasiado frescos en marzo, ¿no? Entonces, depende mucho de las estaciones y del clima en donde ustedes se encuentren, ya que la dormancia va a ser un importante factor para determinar cuándo se pueden tomar las decisiones de la manera más adecuada posible, ¿no? De cuándo podemos hacer la poda para que la planta despierte, de cuándo podemos empezar a aplicar el estrés hídrico en el embero, en fin, ¿no? Todo esto se explica con la finalidad de que entendamos cómo funciona. Entonces,
Aquí les dejo unas imágenes en particular, las cuales en realidad forman parte de un archivo que en su momento hice gracias a que tuve la participación de plantar un viñedo con la vinícola Fratelli Pasini. Entonces, particularmente aquí en el viñedo estaban ampliando 1 hectárea de Syrah y 1 hectárea de Nebbiolo, ¿no? Entonces, lo que ven aquí en las imágenes es meramente el archivo de la plantación. En algunas sí no pude tomar algunas fotos de todo, ya que no estuve completamente involucrado. Sin embargo, los días que estuve involucrado, en realidad me ayudó mucho a comprender cómo funciona el viñedo, justamente empezándolo a plantar, ¿no? Y aquí nosotros vemos una carreta que tiene tres secciones de vid o de sarmientos que están cortados. Si se fijan, los sarmientos, aunque algunos tienen unas curvas, están cortados lo más recto posible. Y aquí nosotros vemos un sarmiento sostenido por la mano de uno de mis compañeros. En particular, la diferencia entre estas dos imágenes es que del lado izquierdo nosotros podemos ver un sistema radicular ya desarrollado en estas mismas plantas. Si se fijan, básicamente lo que ocurrió aquí es que estas plantas que están en la carreta estuvieron guardadas durante todo el invierno en ciertas condiciones de humedad y enterradas en lo que se conoce como una tumba, ¿no? Es básicamente un cuadro de 100% relleno de tierra, al cual se le entierran esas vides todas en su conjunto sin ninguna clase de separación ni nada, las 100 plantas por 100 plantas, lo que tú quieras. Y finalmente lo que va a ocurrir fuera de la luz solar, porque en estas plantas no necesitamos luz solar, es que el sistema radicular se va a desarrollar y esa humedad va a permitir que esa planta siga verde, ¿no? Que esa planta siga viva. Y finalmente ya después, cuando empiece a subir la temperatura, nosotros vamos a sacar esas plantas y vamos a empezar a propagarlas en el viñedo. La carretilla está mojada porque usualmente si el sistema radicular se seca, el cual en realidad se seca muy rápido, finalmente esa planta no va a poder brotar. Entonces la idea es estarla remojando constantemente para que ese sistema radicular no se seque y sea una planta que sea efectiva más adelante, ¿no? Del lado derecho nosotros podemos ver unas cañas que parecen lo mismo. Sin embargo, estas cañas se cortaron después. Se cortaron ya más hablando de febrero, se cortaron en marzo. Y nosotros vamos a ver dónde se elabora el corte en la siguiente imagen. Aquí en esta imagen nosotros podemos observar que el corte se elabora justo por debajo de lo que es la yema de la cual estábamos hablando. La cual normalmente se corta después si nosotros quisiéramos dejarla en la vid. Usualmente cortamos muy fuera de esta yema. Sin embargo, la idea que tenemos aquí en este aspecto es que como esta yema se vuelve un sistema embrionario, lo que necesitamos es abrir un poco esa superficie para que podamos sacar raíces en base a estos cortes. Entonces, básicamente estos fueron cortes, digamos, que se encontraron a la disposición, pero que finalmente no se pudieron lograr debido a cuestiones de tiempo, por lo cual otra manera de cuidar estas vides en particular o estos cortes tardíos es remojándolos en agua para que básicamente el cambium, que es la parte que nosotros vemos como un poco verde, para que el cambium siga básicamente vivo y que este mismo cambium sea el que genere las raíces que van a establecer la planta en su futuro. Por lo cual estos cortes tardíos también se pueden hacer, solamente que hay que cuidar mucho el factor de la sombra y de que siempre estén tocando el agua para que finalmente sigan húmedos, ¿no? Y bueno, aquí vemos un equipo de trabajo en particular. Esta es una imagen de internet que básicamente lo que está haciendo es plantando justamente cada uno de estos sarmientos que en su momento fueron colocados, ¿no? Hay que darnos cuenta de que lo que tienen aquí es una especie de carrizo, como una especie de tutor, es algo ya más improvisado. Pero si nosotros nos fijamos en la parte inferior del carrizo, vamos a ver una protuberancia
que es básicamente esa caña de la que estamos hablando. Si ustedes se fijan, las cañas que nosotros cortamos acá en realidad tienen unos entrenudos de 10 centímetros, un poquito más. Y la idea es que estos entrenudos usualmente son 6, en el caso de Pacini lo hicimos con 6 nudos. La idea es que solamente 1 o 2 de los nudos sobresalgan, entonces los otros 5 nudos están enterrados por debajo, por lo cual hay que hacer el hoyo de una manera significativa para que esta planta con su sistema radicular pueda extenderse libremente y se establezca mejor. Ahora, algo muy importante que les quiero mencionar de esta imagen, a pesar de que solo parece que están poniendo sarmientos en la tierra, es que de las cosas más imprescindibles o de las más importantes para tener cuando plantes tu viñedo o cuando se plante uno, es tener el sistema de riego ya establecido. Eso es uno de los factores principales para que nuestra vid no muera. En el caso de Ensenada, las lluvias llegan en enero, febrero, en su momento llegaron en diciembre, pero como les decía, este efecto ya se retrasó un poquito más. La idea es que las vides siempre se mantengan húmedas en la tierra, por lo cual si tú empiezas a plantar y no tienes un sistema de riego establecido, te puedes beneficiar un poco de la humedad que llegue por la lluvia. Usualmente la lluvia afloja la tierra y es más fácil establecer esos hoyos o esos orificios para que se ponga la planta. Pero en realidad lo que deberían de buscar en base a sus tiempos es empezar a ver quién les puede otorgar un sistema de riego, quién les puede instalar un sistema de riego al mismo tiempo en el que ustedes ya están coordinándose para plantar las vides próximamente. Porque en su momento, cuando se eleve demasiado la temperatura, esas vides se van a secar si no podemos establecerlas en el viñedo pronto. Por lo cual hay que manejar bien los tiempos en base a ello, ¿no? Y si ustedes se fijan, en la siguiente imagen ya vemos un viñedo un poco establecido. Básicamente lo que tienen ahí es un viñedo que tiene ya cerca de 2-3 años inclusive, desde que se plantó. Y todos tienen una especie de rectángulo blanco, ¿no? Este rectángulo blanco es algo que se comercializa en tiendas agroindustriales, las cuales en realidad son protectores de la planta en sí, que sigue siendo un poquito joven. Muchos de los animales rastreros en realidad no llegan a dañar la planta en sí, lo cual hace que tengas una especie de planta un poco más protegida. Y esta especie de protector plástico también funciona como efecto invernadero para que el calor ayude a que la planta crezca más rápidamente, ¿no? Tenemos que empezar a centrar este tipo de viñedos en los primeros años a establecerse bajo el sistema de raíz. Entonces cualquier tipo de fruto o cualquier tipo de floración que nosotros podamos observar, tenemos que cuidarla muy bien con la finalidad de que la vid no gaste energía produciendo racimos. En este caso lo que queremos es que se establezca mejor la raíz, entonces esa energía hay que redirigirla a que se establezca mejor la raíz para tener una planta que probablemente va a ser más importante a largo plazo. Probablemente yo quiera producir mi vino en los primeros 4 años y finalmente pues piscar esas pocas uvas para hacer mi vino lo más rápido posible. Pero sorpresa, a la larga voy a pagar factura, ya que en su momento la raíz no se estableció completamente bien. Y finalmente es mejor establecer de una vez la raíz para que tengas una planta que te pueda durar hasta 70, 80 años sin problema, ¿no? Por lo cual la verdad es que la paciencia es una virtud. Entonces hay que tenerlo en consideración si nosotros estamos encargados o si estamos en particular a cargo de lo que es el crecimiento de un viñedo, ¿no? Y bueno, esta siguiente imagen que vemos es la inflorescencia o la etapa de floración, en la cual las vides o estas flores básicamente son hermafroditas. Significa que tienen ambos sexos y que se polinizan por sí solas, por lo cual usualmente no se requieren de abejas o algo así para la polinización de las vides. Es así como se forman las primeras bayas, que finalmente nosotros vamos a empezar a ver de una forma bastante verde. En realidad no es un fruto óptimo en este momento para consumo,
Pero llegado el embero, por ejemplo, este fruto verde empieza a cambiar de coloración hacia las variedades tintas, por ejemplo, y finalmente nosotros vamos a obtener una maduración bastante prolífica, y lo ideal es que sea homogénea. Si se fijan aquí, en algunos casos muy pequeños hay bayas que en realidad no se desarrollaron tanto, pero el racimo en general se ve de una manera homogénea en la evolución con su color, por lo cual es algo muy importante de recalcar aquí, ¿no? En el caso de las blancas, en la siguiente imagen también se puede observar cómo estas mismas vides están transformándose de un color que es muy verde, que es demasiado profundo, a un color ya un poquito más cristalino, más dorado, en donde cierta sección del racimo se vuelve un poquito más amigable, ¿no? Entonces, ese es el embero que ocurre en las uvas blancas. Y por ejemplo, lo que ocurre aquí con este racimo que está colgando como una especie de círculo en una de las protuberancias o de las yemas de aquí de la planta, ese en su momento debió de haberse cortado con la finalidad de enfocar toda esa energía de esos pocos racimos. Este racimo en realidad va a salir muy desbalanceado, y esa energía se hubiera transmitido al racimo, que en realidad va a salir de manera completa. Por lo cual depende de las decisiones y depende de que nosotros entendamos un poquito acerca de cómo podemos maniobrar nuestro viñedo de la mejor manera, ¿no? Y bueno, como les decía, probablemente no nos dediquemos a la viticultura, probablemente no seamos, digamos, los agrónomos que vamos a dedicarnos a la uva en general. Sin embargo, es muy importante entenderlo, ya que nosotros queremos que la materia prima que nosotros vamos a obtener, inclusive si nosotros somos propietarios de un viñedo o no, nosotros deseamos que esa materia prima se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, uno puede hacer buen vino de buena uva y también puede hacer mal vino de buena uva. Eso ya sería una decisión que se toma en bodega. Sin embargo, aquí la cuestión es que nosotros no podemos hacer buen vino de mala uva, por lo cual es importante que ustedes conozcan los parámetros más básicos para que cualquiera que sea el productor o que sea la persona a tu cargo entienda básicamente lo que tú quieres como resultado del producto final, para que todo ello se trabaje en el viñedo y pues podamos tener un resultado muchísimo más homogéneo dentro de lo que es pues nuestra empresa, ¿no? Y bueno, en particular les dejo aquí la bibliografía en donde nosotros vamos a encontrar un poquito más sobre la viticultura y la fisiología de la vid y su ciclo vegetativo. Va a llegar un punto en el que cada uno de estos factores nos va a ayudar a comprender un poco más acerca de lo que vamos a producir al final, ¿no? Pero finalmente es algo muy importante que ustedes necesitan conocer para que podamos entendernos entre todas las personas que trabajamos en la cadena de una manera más inteligente, para producir algo que en realidad sea de calidad superior. Espero que les haya gustado la clase. Por mi parte en este momento es todo. Vamos a continuar próximamente con las clases siguientes.